8 de la mañana, 3 minutos, 8 de la mañana, 3 minutos. Bueno, la Asamblea Nacional cumplió este 14 de mayo su primer año de gestión, con altos y bajos, rechazos. Más bajos que altos. Sí, más bajos que altos. Cada quien tiene su agenda política. ¿Cómo defiende su espacio de poder? Entre la fiscalización y la legislación ha habido críticas. Muchos dicen esto ha quedado debiendo a los ecuatorianos, quienes tenían puestos los ojos en este nuevo periodo de que algo iba a cambiar con relación a otros periodos legislativos. Y ese cambio no se ha dado. Antes ha sido hasta peor, ¿no? Muchos le dimos voto de confianza a esta asamblea porque nos prometieron tantas cosas en esos discursos al inicio de la gestión. Claro, su composición misma ha sido de distintas tiendas políticas. Es dable, ¿no?, que se den diferencias de criterios, pero al final se debe llegar a consensos ante las demandas del pueblo ecuatoriano. Eso no se ha cumplido. Bueno, para ello hemos invitado al señor Roger Celi, es coordinador del Observatorio Legislativo, para hacer un análisis del primer año de la función legislativa. Gracias, señor Celi, por acompañarnos. También el saludo de mis queridas compañeras Marisol y Raiza, y quien les habla, Rodrigo. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a Radio Rumba y a todos y todas quienes nos escuchan. Para el Observatorio Legislativo, ¿cuál es el balance del trabajo de la Asamblea Nacional en este primer año de gestión? Bueno, la Asamblea Nacional ha trabajado más o menos regularmente como en anteriores periodos legislativos. No obstante, hay algo especial en esta Asamblea Nacional, y es que su trabajo, que puede ser catalogado por la ciudadanía como bueno, malo, regular, cualquiera que ésta sea la calificación, es opacado por dos razones. La primera es porque la Asamblea Nacional apenas transparenta el 50% de la información que posee, a pesar de las reformas legales que existen y que están vigentes. Y en segundo lugar, por las controversias que todos conocemos. Entonces, finalmente, estas 14 leyes aprobadas, los 15 pedidos de juicio político presentados, las 3 censuras de instituciones, las 2 censuras a funcionarios de Estado, los más de 200 proyectos de ley presentados, pues se opacan ante problemas que tiene la Asamblea Nacional y ante la poca transparencia que hay, pues, por parte de la institución parlamentaria. Señor Celi, esta asamblea ha estado sintonizada con la demanda de los ciudadanos, del pueblo ecuatoriano, que puso mucha fe en este periodo legislativo. Desafortunadamente no ha sido de esta forma, y se puede comprobar con dos hechos muy claros. Por ejemplo, el resultado de la aprobación, y digamos que en este caso la Asamblea Nacional, la omisión en la aprobación del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, definitivamente no cumplió con las expectativas y no sintonizó con la demanda que tenían las mujeres en el país, puesto que el resultado fue, por lo menos decir, adverso, y pues se notó un desconocimiento del procedimiento parlamentario por parte de quienes tramitaron este proyecto de ley en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ya que enviaron una consulta a la Corte Constitucional cuando no correspondía aquello, sino pronunciarse al respecto de un allanamiento o ratificación a las observaciones del presidente Guillermo Lasso. Y en otro tema, pues, que es también claro, es en cuanto, a la ley de desarrollo económico, la ley de inversiones, la cual, pues, como todos conocimos, no fue el resultado que esperaba la ciudadanía, y también con la ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. Esos dos casos, pues, evidencian que la Asamblea Nacional poco o nada ha estado sintonizada con la demanda ciudadana. Y por poner dos ejemplos más, para responder esta pregunta, ustedes conocen y es público notorio lo que pasó en Zaruma hace poco, y hay una ley de minería que está en segundo debate y que no se sabe por qué no es aprobada. Una ley que busca prevenir justamente la minería ilegal. La ley de uso progresivo de la fuerza tampoco pasa por la Asamblea Nacional ya para aprobación, y nos preguntamos si es que ocurra otro suceso, como por ejemplo lo ocurrido con el policía Olmedo, para que la Asamblea Nacional sintonice con la ciudadanía. Difícilmente podemos afirmar que esta asamblea está cumpliendo con la expectativa ciudadana. 8 de la mañana, 8 minutos, dialogando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Bueno, usted ya ha mencionado los acontecimientos que marcaron este primer año del Parlamento. No obstante, ¿cuál es el balance del trabajo de las diferentes comisiones legislativas?
Bueno, el trabajo en las comisiones es interesante. Un 50% de los proyectos de ley que se han presentado, que son más de 200 proyectos de ley, está en trámite, es decir, están trabajando en los informes para primer debate. Es importante notar un dato que resulta por lo menos decidero al respecto de lo que, del tiempo que demora en tramitar proyectos de ley la Asamblea Nacional. Es así que para aprobar una ley se demora un periodo legislativo más de 30 meses. Entonces, yo con mucha tristeza debo decir que en este periodo legislativo difícilmente se va a aprobar un proyecto de ley que es presentado por asambleístas de este periodo. Lo que sucede es que el trabajo se hereda. El trabajo que deja pendiente el anterior periodo legislativo es tramitado por este periodo y pues las reformas que se vuelven más urgentes por todos los acontecimientos que pasan en el país, pues se estancan, ¿no? Y queda mucho por trabajar en las comisiones. Una de las comisiones que más recibe trabajo es la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y, por ejemplo, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, pues apenas ha recibido un proyecto de ley. Es importante señalar que en este periodo legislativo la mayor cantidad de proyectos de ley presentados se ha enfocado en temas de funcionamiento del Estado. Los legisladores están muy preocupados de trabajar reformas para reformar, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, la función de transparencia y control social. También, en un segundo lugar, se han presentado reformas en materia de economía, de producción, de inversiones, y desafortunadamente se han presentado muy pocas reformas en materia de integridad, de lucha contra la corrupción y de Señor Celi, transparencia. señor Celi, también sería bueno conocer cuáles los legisladores que han presentado más proyectos de ley, porque ellos, cuando están de candidatos, hablaran de todo, de presentar proyectos de ley, de fiscalizar, pero asimismo, quiénes son los que más han presentado y quiénes que no han presentado. Incluso hay muchos asambleístas faltones también, que seguramente el observatorio debe tener puesto el ojo o la mirada en cada uno de ellos. El desempeño personal, digo yo, no en la comisión. Así es, el desempeño individual de los legisladores también es muy importante de verificarlo. La ciudadanía, como ustedes conocen, en el caso de que los legisladores no cumplan con su trabajo ofrecido en campaña, pues pueden ser sujetos a revocatoria del mandato. Y en esa línea hay dos indicadores que usted bien menciona. El primero, que es la presentación de proyectos de ley. Ahí, pues hay 5 legisladores que han presentado más proyectos de ley en este periodo legislativo, según refleja la página web de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Marcela Holguín es quien ha presentado más proyectos de ley de forma individual, un total de 10 proyectos de ley. No obstante, nosotros también revisamos cuál es la calidad de estos proyectos de ley. Y en este preciso caso de Marcelo Holguín, nosotros vemos que ha presentado 8 reformas y 2 proyectos de ley nuevas. Entonces hay que preguntarse si es que estamos trabajando desde la legislatura en reformas a leyes que ya existen, una reforma, un parche, una enmienda o leyes integrales nuevas que necesita el país. Asimismo, pues vemos la extensión de los proyectos de ley en cuanto al número de artículos que ha presentado el asambleísta Holguín, por ejemplo, y ha presentado un proyecto de ley con un artículo, 6 proyectos de ley con 2 a 10 artículos y 3 proyectos de ley con más de 10 artículos. Y a ella le siguen otros legisladores que pues no cambian la lógica. Todo y más del 60% de los proyectos de ley presentados en la Asamblea se refieren a reformas a leyes vigentes y también más del 60% de los proyectos de ley no superan los 10 artículos. Y es así que le sigue, por ejemplo, el asambleísta Luis Almeida con 8 proyectos de ley presentados, Ángel Maita, 6 proyectos de ley, Lucía Plasencia, 5 y Darwin Pereira con 5 proyectos de ley así mismo. Señor Celi, hablemos del liderazgo de la Asamblea. ¿Faltó liderazgo en este año? ¿Estuvo bien conducida el Parlamento con Guadalupe Llori a la cabeza? ¿Y cuál es el análisis que tiene el observatorio? Pues esta es una pregunta que tiene varias aristas para responder. La primera es que la presidenta de la Asamblea Nacional tiene alrededor de 25 funciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y habría que evaluar una por una. Por ejemplo, la ley que está vigente para este periodo legislativo establecía que ella lidere con las bancadas legislativas y apruebe una agenda parlamentaria, la que es llamada la Agenda Minga por el Ecuador. Y es preocupante el resultado de esta agenda
hasta la fecha, puesto que la agenda dura 2 años, en donde se ha cumplido un poco más del 40% de lo ofrecido. Esperamos que las cosas puedan solventarse en cuanto al liderazgo de la presidencia de la Asamblea Nacional, sea Guadalupe Llori u otro presidente o presidenta, y se logre cumplir un poco más de lo ofrecido, ¿no? Que está en 40%. Así también, pues, es importante señalar que, y me refiero a algo que es objetivo y que está en la ley, es la calificación de los proyectos de ley. Como ustedes conocen, el Consejo de Administración Legislativa tiene esa facultad y esa atribución de calificar proyectos de ley. No obstante, hay más de 10 proyectos de ley que no han recibido calificación y que están fuera de plazo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el CAL debe calificar en 60 días los proyectos de ley y hay, insisto, más de 10 proyectos de ley que no han recibido calificación, y esto es también responsabilidad de Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional. Y quisiera decir con nombre y apellido los proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley orgánica de comunas y comunidades de la asambleísta Blanca Sacancela lleva más de 105 días sin recibir calificación, es decir, el trámite no puede seguir en comisiones porque no pasa a la instancia del CAL. Otro proyecto de ley de Fernanda Astudillo en materia de discapacidades, de Marcelo Holguín en materia de personas desaparecidas, de Ricardo Vanegas en materia de aborto por violación. Este proyecto de ley debió ser tramitado con la reforma, perdón, con la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto por violación, pero se quedó en el CAL. Otro proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y otro de transparencia electoral. Señor Entonces, esta responsabilidad recae también en la presidenta de la Asamblea Nacional. Y para finalizar, un último indicador que es preocupante, y es que la asambleísta y presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, encabeza la lista de los más faltones con otro legislador. En total, pues son 5 legisladores que están en esta lista de los más faltones en cuanto a la ocupación de la curul, es decir, no asisten a las votaciones en el Pleno. Encabeza esta lista Eduardo Mendoza, luego le sigue Luis Almeida, Guadalupe Llori, Bruno Segovia y Soledad Diab, que no superan el 90% de ocupación de la curul, es decir, registran más de 30 ausencias en votaciones en el Pleno. Señor Celi, con esto concluyo. Ahora, ¿amerita el cambio de timón, cambio de la conducción de la Asamblea, o es que solo Guadalupe Llori es el problema en la función legislativa? Porque la Asamblea está compuesta prácticamente por 137 legisladores. Llori es el único problema dentro de la Asamblea que estén represados estos proyectos que nos han dado trámite, o qué es lo que falta. Usted como observatorio deben de conocer. ¿El único problema es Guadalupe Llori o de 137 legisladores? De ninguna manera, este es un problema a nivel institucional y me atrevería a decir que a nivel de organizaciones políticas. ¿Por qué no hay una conducción adecuada de la Asamblea Nacional? Puede deberse, sí, al liderazgo de Guadalupe Llori, pero también al liderazgo de las propias organizaciones políticas. Ustedes conocen que Pachacutic se dividió, se fragmentó, hay un problema dentro de esa organización política. La izquierda democrática lo mismo, de 18 legisladores pasaron a 8 asambleístas. Creo le ha tocado agrupar a más legisladores para conformar la bancada de Acuerdo Nacional BAN. La Alianza UNES también ha perdido 2 legisladores, el Partido Social Cristiano lo propio, perdió 4 legisladores. Entonces el problema no es solo una persona, sino es a nivel institucional. Y me refiero a nivel institucional con organizaciones políticas, puesto que el Parlamento justamente es donde confluyen diversas ideologías y estas no han logrado generar consensos a nivel de Asamblea Nacional, mucho menos consensos a la interna de sus propias organizaciones. Entonces hace falta que se cohesionen los partidos políticos para lograr una cohesión más fuerte a nivel institucional. Vamos a ver qué pasa en este segundo año, si Guadalupe Llori continúa o no, tomando en cuenta que hay de por medio una comisión ad hoc que lo está investigando también sobre el desempeño, y muchos han dicho que tiene que ser al menos destituida del cargo. Gracias a nuestro invitado, el señor Roger Celi, es coordinador del Observatorio Legislativo, analizando el primer año de gestión de este nuevo periodo legislativo. Un buen inicio de semana para usted, 8:17 minutos.